Bienvenidos una vez más a Diálogos con Sentido. Mi nombre es César Erasmo. Para todos los que están siguiéndonos en este momento a través de Facebook Live y a través de TikTok, gracias por acompañarnos esta noche. Es para mí un placer presentar en esta oportunidad nuestra edición internacional de Diálogos con Sentido. Este programa sale gracias a la colaboración técnica del Vicerrectorado Administrativo y del Vicerrectorado de Investigación y el Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional de Cajamarca, quienes nos han facilitado en todo momento el apoyo para realizar este tipo de propuestas a nivel académico y también cultural, que eso es Diálogos con Sentido, es un espacio de difusión académica y cultural. Quiero agradecer también a la Universidad Nacional en sus espacios de difusión, como es la UNC Radio, que también nos presta la asistencia técnica para poder hacer estas transmisiones, que lo hacemos con mucho gusto para contribuir en algo sobre diferentes tópicos acá en nuestra localidad. Y también agradecer, por supuesto, a Otra Prensa, que esta noche también nos está facilitando sus plataformas de comunicación para llegar a más usuarios de las redes en nuestra localidad de Cajamarca y por supuesto a nivel internacional con la ayuda de Sonia, que va a estar con nosotros. Gracias, Martín, el director de Otra Prensa, el director de investigación de esta página, ¿no? Que es Otra Prensa, Periodismo de Investigación, es una página periodística. También quiero agradecer profundamente a la Municipalidad Provincial de Cajamarca, quien también se está sumando con prestarnos también sus canales de difusión y darnos un soporte también en cuanto a la difusión del conocimiento y a la difusión de las cuestiones culturales que nosotros vamos transmitiendo y vamos haciendo las colaboraciones también fecha con fecha, ¿no? Bueno, sin más que decir, esta noche Diálogos con Sentido presenta desde México a Sonia Ruiz Antonio. Ella es analista de procesos humanos. En este episodio, que es un episodio internacional, le hemos puesto el título de Del juicio a la compasión, una exploración de las adicciones. Según datos para Perú de Vida, que es una organización que se encarga de ver todo el tema de la prevención y el consumo de sustancias, nos arroja lo siguiente. El 35% de la población del Perú, de los que somos alrededor de 36 millones, tienen o han tenido problemas de consumo con el alcohol. El 33% de los adolescentes entre 13 y 14 años están iniciando de alguna u otra forma experiencias con algún tipo de sustancia que altera la conciencia. En Cajamarca, específicamente en la región desde donde estamos transmitiendo, la edad del consumo de alcohol se ha reducido abismalmente. Hace 4 años era de 16 a 17 años. Los últimos 2 años se ha registrado un inicio de el consumo de alcohol de alrededor de los 12 y 11 años y 10 años para los cigarrillos. 10, 11 y 12 años para los cigarrillos. Entonces, esto plantea una problemática bastante fuerte en lo que se refiere a sustancias psicoactivas, a sustancias como el alcohol, como el cigarrillo, o sustancias también como la marihuana, o ya otros tipos de sustancias como quizás la cocaína y más perjudiciales como la pasta básica de cocaína, o como también, por ejemplo, el consumo de fármacos. Yo tuve la oportunidad de realizar un estudio hace unos años para ver cuánto porcentaje de la juventud de ciertos espacios tenían acceso a fármacos como benzodiazepinas y este tipo de fármacos con uso para salirse la conciencia, ¿no? Y cómo las farmacias en Cajamarca, algunas los vendían sin receta alguna. Entonces, en Cajamarca nos enfrentamos a un problema de generar conductas adictivas a partir del consumo de estas sustancias.
nos enfrentamos a nivel nacional, como ya les mencionaba los datos, a un porcentaje de la población que ya han generado una conducta adictiva, pero que aún no lo saben así, sino que por los registros policiales y por los registros de los hospitales se sabe que han llegado por estos casos, ¿no? Entonces, frente a esto, es sumamente necesario, sumamente importante aperturar espacios en donde podamos hablar sobre las cuestiones de la adicción, del consumo de ciertas sustancias, ¿no? Entonces, hemos invitado a Sonia Antonio esta noche, que nos acompaña desde México. Ella es diseñadora de sistemas de computación, con también conocimiento en psicología infantil, con también formación en musicoterapia, con formación en lenguaje para sordos, con conocimientos de medicina tradicional mexicana, con quien esta noche vamos a conversar acerca de una visión que hemos estado planteando estos días con ella y también con nuestro colaborador en los comentarios de esta sesión, que es José Luis Rodríguez, que nos va a estar apoyando también en darle una perspectiva a todo esto. Quiero presentar esta noche desde México en exclusiva para la Universidad Nacional de Cajamarca, para nuestras plataformas de TikTok, a Sonia Antonio, una analista de procesos humanos, quien nos va a acompañar esta noche para hablar sobre este episodio que hemos titulado Del juicio a la compasión, una exploración de las adicciones. Muy buenas noches, Sonia. Bienvenida a este espacio académico. Es un gusto para mí tenerte en la sala y por favor, tus palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, César. Estoy feliz de que me hayas invitado. Un agradecimiento también a la Universidad de Cajamarca por esta invitación. Y pues me va a encantar exponer platicar acerca de esta problemática que tenemos no solamente en Perú, sino en muchísimas partes del mundo. Y como tú decías, las estadísticas son alarmantes porque el consumo empieza estaba yo revisando estadísticas en la edad de secundaria, el consumo del alcohol, que es como un poquito más permitido y menos mal visto. Empieza en la edad de la secundaria y un gran porcentaje son también mujeres. Es muy común quizá que se vea en hombres, pero también hay una gran cantidad de mujeres y esto va aumentando. Las personas que se van quedando dentro de esas sustancias o van explorando otras cosas aparte del alcohol es un porcentaje alto. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, una de las justificaciones para realizar este programa o esta edición es eso, ¿no? Que el problema de las conductas adictivas asociadas a las sustancias que alteran la conciencia, como el alcohol y otras drogas, no es un problema exclusivo de Cajamarca, no es un problema exclusivo de Perú, no es un problema exclusivo de México, no, es un problema que trasciende las fronteras, que trasciende los estratos sociales, que trasciende los estratos educativos y los estratos académicos, por decirlo de alguna manera, pero que sin embargo generan un gran impacto en el ser humano, ¿no? En el ser humano, en la dignidad humana, y generan un impacto también en las sociedades, no tanto como las peruanas y como las mexicanas, que en este caso tú estás de ese lado, para que también nos compartas un poco acerca de esa experiencia. Yo te presenté y leí tu currículum, que es un currículum bien extenso y bastante, digamos, de disímil entre una y otra disciplina, que tú has sabido muy bien articular para poder plantear el título de la conferencia de esta noche, que es del juicio a la compasión, una exploración de las adicciones. En primer lugar, hablemos por qué le hemos puesto este título a la conferencia, ¿no? Muchos me preguntaban, pero ¿cuál es el por qué? ¿A qué se refieren? Yo trataba de explicarles, ¿no? De que cuando hablamos de adicciones, hablamos específicamente de un momento en que la persona está sometida por una sustancia o un comportamiento adictivo, ¿no? Y en el caso del consumo de alcohol o de drogas, pues hablamos de alcoholismo o drogadicción. En ese sentido, hablamos del juicio en relación a cómo se ve un adicto o qué es lo que hace un adicto o cómo la sociedad lo ve. Un indigente, una persona que tiene que ya no tiene oportunidad, una persona señalada por la sociedad, tal vez que ha tenido problemas con la justicia, problemas legales, problemas en familia, abandono y tal cosa. Vayamos primero a ese punto, Sonia. ¿Cómo hablamos desde el juicio con respecto a la adicción, que es el tema que nos convoca esta noche?
Fíjate que es muy importante la visión que tiene el otro del adicto, ¿no? O el otro de mí, de si yo fuera la que consume. Pero también es súper fuerte el juicio hacia uno mismo. Yo hablaba con una mujer y ella me decía que inició el consumo por el alto manejo de estrés que tenía y tenía hijos chiquitos y todo esto. Inició el consumo hace muchos años y actualmente ya no tiene el mismo manejo de estrés, pero ahora es una conducta, es un hábito que se ha quedado en ella y tiene que consumir. Entonces ella evita el consumo hasta donde puede y cuando consume la culpa es terrible. Ujú, Entonces, cuando nosotros caemos en esa culpa, creo que nos revictimizamos ujú, y empezamos a luchar contra un fantasma porque la adicción desde varias posturas es solamente un síntoma, no es una enfermedad. ujú. Entonces, cuando la vemos como una enfermedad, es como si fuera la diabetes o cualquier otro síntoma, la gente dice, mi diabetes, mi hipertensión, ese tipo de cosas. Entonces, la hacemos nuestra y al hacernos nuestra nos fusionamos con esto y es muy complicado trabajar con ello. Por otro Muy lado, bien, continúa, te escucho. si nosotros nos damos cuenta que es solamente un síntoma y es algo que está sucediendo, podemos trabajar en eso. Pero si yo me enjuicio, es revictimizarme y es caer en un círculo vicioso. Más sin en cambio, si yo miro que es una conducta que estoy teniendo y así como adquirí esa conducta, puedo adquirir otra y me puedo observar con compasión a mí mismo Ujú. sin victimizarme, sin ser permisivo, pero sí desde una postura de compasión, creo que el resultado puede ser diferente. Muchas gracias por este primer acercamiento al título, ¿no? Que pareciera que es bastante complejo, pero vamos a seguir desglosando para entendernos y para que la gente, tanto en Facebook como en TikTok, entienda el porqué de este título, ¿no? Quiero presentar esta noche también a mi panelista, ¿no? Que va a estar haciendo los comentarios. Él es José Luis Rodríguez, él está colaborando esta noche con esta conferencia. Él tiene un coaching de formación, ¿no? Un certificado en coaching de vida con enfoque en conciencia y propósito, José Luis Rodríguez. De la misma forma, también está certificado para el tratamiento psicoterapéutico para la ansiedad social y actualmente él viene realizando investigaciones y terapias también en grupos que están enfrentando alguna situación o algún tipo de comportamiento adictivo asociado a sustancias. Muy buenas noches, José Luis, y bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás, César? Buenas noches. Me presento, soy José Luis Rodríguez, soy de acá de Cajamarca. Sí, soy coaching de vida y bueno, el tema central en realidad es algo muy importante porque a través de lo que nos está compartiendo aquí Sonia, también es muy importante saber que el juicio en las adicciones, es decir, por ejemplo, soy débil, soy malo, no tengo fuerza de voluntad, ¿no? Y en este caso, esto activa una vergüenza, un aislamiento, ¿no? Y también un estrés en el cual si hay muchas personas que terminan empujando todo esto, concentrando todo esto más al consumo, ¿no? En este caso se estaba hablando de que hay muchas personas que empiezan desde una edad determinada, pero también el consumo funciona como una anestesia, ¿no? Eso es lo que se dice, una anestesia emocional, a corto plazo o a largo plazo, pero esto es lo que es muy importante saber, que la compasión también cambia ese enfoque, ¿no? A través de que decir, ¿no? Esto me está pasando, pero tiene una explicación y puedo hacer algo distinto para realizar hoy, ¿no? Empieza de lo más corto, ¿no? Hacer actividades básicamente, pero no justificar, es entender para poder intervenir, ¿no? Y algo claro que sí se debe saber es que la compasión no quita una responsabilidad, sino quita la vergüenza que bloquea este cambio, ¿no? Muchas gracias, César.
Perfecto, José Luis está ya tratando de irse a los dos extremos del planteamiento del título, ¿no? Que es del juicio a la compasión. Hemos visto que Sonia planteaba que muchas veces la persona que sufre una adicción pues tiene un estigma y muchas veces la persona que tiene esta adicción pues tiene cierto tipo de conducta que lo ha llevado a este punto, ¿no? Y por otro lado, José Luis nos plantea también de que la compasión es sumamente importante al momento de ver todo este tema de las adicciones. Pero vamos a hacerles la pregunta a los dos. Vamos a empezar a iniciar por Sonia, que es nuestra invitada internacional y tiene obviamente toda la preferencia de nuestro programa esta noche. Y le voy a preguntar lo siguiente. Las adicciones, las conductas adictivas que se pueden adquirir a temprana edad, ¿no? O también se pueden adquirir, digamos, a los 20 años, 25 años, 60 años, independientemente, ¿no? Pero las estadísticas nos hablan de que se las puede adquirir a temprana edad por el tema de la personalidad de un adolescente, ¿verdad? Que es, digamos, más llamado a la aceptación de la sociedad o de los grupos sociales. Pero esto no quiere decir que no se pueda presentar en otros momentos. Como bien lo mencionabas tú, Sonia, también hay un gran porcentaje de mujeres que están padeciendo este tipo de cosas a nivel internacional, pero eso no quiere decir que sea exclusivo de hombres o exclusivo de mujeres, ¿verdad? Entonces, a lo que yo voy, la pregunta es, desde tu perspectiva, Sonia, ¿por qué, cómo analizamos el hecho de que las conductas adictivas eh, y los inicios del consumo se asocien mucho a el inicio en la pubertad de tanto hombres como mujeres? Yo creo que es multifactorial. Uh -huh. Algo que es detonante, creo yo, es el contexto. Entonces, en las edades tempranas, muchas veces te da cierto estatus. Hablabas tú del cigarrillo simplemente. Te da cierto estatus y te hace pertenecer a un grupo, el que tú puedas coincidir con los chicos en ese momento. Entonces, creo que podemos, ese es un detonante. Otro, se supone que la adicción es una solución o una adaptación que está haciendo tu sistema hacia alguna conducta o hacia alguna situación. Entonces, desde este punto de vista, la adicción no es el problema, es la solución. Entonces, un joven hablabas de 10, 12 años, no es consciente aún de esto, únicamente reacciona. Y quizá lo primero que tiene pues es el cigarrillo que le invitan en la escuela o lo que le están invitando los compañeros, ¿no? Es el primer contacto que tiene. Pero la adicción no es solamente a sustancias, es también a conductas que pueden ser a pornografía, a no sé, a juegos de azar y actualmente a la era digital, ¿no? A estar constantemente usando los dispositivos. Entonces, creo yo que es multifactorial, pero creo firmemente que es la solución que tu sistema encuentra a una solución que estás viviendo. Muy bien, entonces vamos a analizar el tema de las conductas adictivas desde ese punto que tú nos has dado, ¿no? Que muchas veces el primer inicio del consumo de las sustancias, puede ser alcohol o cualquier otra sustancia, inclusive la pornografía o conductas asociadas a una obsesión, es como que la búsqueda de una solución para una situación en la que se siente la persona que inicia. Digamos, en el caso de los jóvenes, los adolescentes, quizás por la aceptación que necesitan de sus amigos, pueden empezar a fumar cigarrillo o a tomar su primera copa de alcohol. Y si están en un entorno que consumen pues marihuana, va a ser la búsqueda de aceptación lo que le va a generar el contacto con la sustancia. Igual alguien que consume pornografía, por ejemplo, ¿no? Unos chicos en la escuela, quizás llega alguien con un video pornográfico, el adolescente que no lo ha tocado, va a ponerse en contacto con esto y para que sea aceptado va a acceder a ver la pornografía, no sabiendo que se está metiendo o que puede estar inmiscuyéndose en un problema que puede traer consecuencias muy serias. Ese es el punto que Sonia nos trae. Entonces, José Luis, yo quisiera partir del punto que Sonia nos ha comentado esta noche, preguntarte lo siguiente.
tú como con tu formación y con las experiencias que tienes con este tema. Para ti, ¿cuál sería el punto o cuál sería, digamos, la razón? Sonia nos plantea que, que puede ser el contexto, ¿no? La razón de que una persona, un ser humano, un adolescente, una niña, independientemente que esté en México, en Cajamarca, en Lima o en cualquier ciudad de Latinoamérica, vaya a generar una conducta adictiva a través, por ejemplo, de la búsqueda de aceptación de su círculo social. Por favor, José Luis, te escuchamos. Sí, claro, César, muchas gracias por la pregunta y también a través de el tipo de lo que nosotros nos vamos adaptando, ¿no? Por ejemplo, ya se va sabiendo de que la persona se vuelve adicta porque no es porque sea mala o débil, sino porque encontró algo de alivio, de placer rápido, ¿no? Y en el caso de que se convierta en un problema, empiezan a tener consecuencias, a decir mentiras, conflicto, ¿no? Conflictos, ¿por qué? Porque saben que lo que necesitan es normal, ¿no? Y no saben en el tema de que puede ser una culpa útil o una vergüenza. Pero como tú dices, la pregunta me hace saber de que por qué genera esta conducta a un punto más importante, ¿no? Porque yo sé que la conducta sea buena o débil, sino porque nace de una adicción simple, porque es como un detonante que se convierte un dolor en una necesidad, ¿no? Esta conducta convierte a la ansiedad, a la tristeza, como hace rato les estaba comentando, en un factor de autoestima, ¿no? Y más en una persona que tal vez todavía está conociendo la vida, aparece un alivio rápido y el cerebro aprende como una solución, se graba como cuando siento algo así, entonces hago esto y me siento mejor, ¿no? Y esto es lo que te conlleva, ¿no? Estos pensamientos te conllevan a tener una conducta, ¿no? La conducta de, por ejemplo, incluirse en un grupo y regularse emocionalmente es muy difícil, pero sí hay una solución, ¿no? Entonces, hay un entorno que viene a ser ese acceso, ¿no? La amistad y también esas amistades que te van a conllevar, ¿no? A tomar una decisión, ya sea porque te tienen que aceptar o porque es la falta de supervisión en casa también, ¿no? Porque a veces no sabemos cómo se puede vivir en casa, de repente hay pobreza, hay estrés crónico, hay faltas de alternativas sanas. Entonces ahí es donde viene esa conducta, ¿no? Entonces, la conducta de una persona que comienza a temprana edad también viene a ser una solución de sobrevivencia, pero también termina convirtiéndose en otra cárcel, igual que una persona que al inicio ya comenzó con algo que parecía normal y después ya comenzó a tener causas irreparables, ¿no? Entonces la culpa lo tapamos con conductas de rencor, de disculparse, de demostrar tal vez acciones que tal vez solamente se convirtieron en promesas. Entonces ahí es donde se busca, ¿no? Lo compasivo con la salida y la solución. Gracias, César. Muchas gracias por ese comentario. También aprovecho para este punto no aparte, para invitar a los amigos que están conectados en TikTok, de que si tienen alguna pregunta, algún comentario, nos lo puedan hacer llegar, pueden escribir su pregunta ahí en el chat y bueno, yo lo voy a estar trasladando a nuestros invitados esta noche y ustedes van a estar pues recepcionando la respuesta a través del live en el que estamos. Gracias a todos los que se están conectando y por estar participando de todo esto, ¿no? Gracias Hamilton, gracias Claybeat por entrar, gracias a Yamil también por estar ahí presente con nosotros. Y bueno, yo, Sonia, quería preguntarte lo siguiente, ¿no? Tú eres de formación diseñadora de sistemas computacionales, ¿verdad? Sí. Y bueno, diseñar un programa computacional o hablar de computadoras o hablar de software, de hardware, hablar de cómo elaborar un programa, por ejemplo, computacional, debe seguramente tener muchas formas, ¿no? O también un inicio, un final y, por supuesto, que un programa requiere que partamos de una realidad, ¿no? De una realidad para trasladarla pues a un diseño computacional. Digo esto porque tú extrapolas
el diseñar un programa a nivel de computación para explicar el comportamiento. Para ti, la vida o la personalidad también es un sistema, ¿no? También es un programa, digamos, o también se programa, ¿no? O también se programa. En esa situación, y teniendo en cuenta eso, ¿qué nos podrías decir acerca de esta, digamos, de esta correlación que estoy haciendo entre ambas cosas que tú pues, has estudiado, ¿no? Por favor, Sonia, compártenos. Pues yo creo, me di cuenta en un momento en que somos un sistema, entonces procesamos información. La información entra, la procesamos y le damos una salida. Entonces, hablando de este tema que nos trae hoy a la mesa, podemos entender que quizá el síntoma inicie con una creencia. ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo formula, cómo percibe ese adolescente esa realidad? Eso le provoca una emoción, lo cual lo lleva a una conducta. Y esa conducta, cuando la visita varias veces, se vuelve un hábito. Entonces, todo esto que él hace repetidamente es solamente su cerebro ahorrando energía, porque es un hábito repetitivo, bueno, es una conducta repetitiva que genera un hábito. Entonces, es ahí donde yo lo alineo con un sistema computacional, porque entra la información, recibo la creencia, recibo toda la información. La información en un ser humano inicia desde este paradigma 3 meses antes de la concepción. 3 meses antes la información se comienza a guardar. Entonces, nosotros somos unos seres llenos de información. Toda esa información nosotros le damos una interpretación, le damos un significado a esto y arrojamos una salida en diferentes, de diferentes formas, ¿no? En este caso, pues la conducta está siendo repetitiva, genera un hábito y es un ciclo repetitivo lo que hace nuestro sistema o nuestro cerebro. Entonces, así como generamos este programa, podemos generar otro con nuevas sinapsis, generando nuevas conductas y enseñando a nuestro cerebro a que podemos generar otra ruta para generar hábitos diferentes. Perfecto, entonces creo que es súper importante el hecho de que nos hagas tener este nuevo conocimiento, ¿no? El cerebro procesa información, efectivamente, ¿no? Al procesar información el cerebro mete la información y saca un comportamiento, es lo que tú nos estás explicando. Y eso lo hacemos desde que nacemos a través de toda nuestra experiencia de vida. Y así como la información que nosotros recibimos, que puede ser una información de un contexto totalmente contrario a mis posibilidades, es decir, en un contexto de pobreza voy a recibir una información, en un contexto de violencia voy a recibir información de violencia, en un contexto donde de un padre que genera violencia o de una madre que tal vez ejerce la prostitución, un padre drogadito, voy a recibir esa información, pero como que también puedo recibir buena información en ese mismo contexto, o en un contexto también de mucha buena información, puedo recibir información contraria. Y eso va a generar mi conducta, dices tú, ¿no? Y eso se asocia a que si yo recibo información a partir de una acción para adaptarme a un ambiente social que me dice que tome o me drogue para ser aceptado, obviamente que voy a replicar eso. Entonces, por ahí sería, digamos, nuestro caminito del conversatorio acerca de hablar por qué hablar de las adicciones y por qué esto es una exploración de las adicciones, ¿no? Ya hablamos del juicio, de que el adicto es así, así y así. Hablamos de la compasión, que hay que ver la compasión, o hay que vernos a nosotros mismos con compasión para enfrentar una situación adictiva que puede ser de comportamiento o de sustancia. Pero ahora estamos viendo que el cerebro procesa la información y a partir de esa información tiene una conducta. Me parece genial esa postura tuya. Y acá José Luis nos va a hacer un comentario también al respecto, en el sentido de que si asumimos que el cerebro procesa información, José Luis, y también asumimos lo que nos dice Sonia,
de que así como procesamos información negativa y conductas negativas, podemos procesar información positiva y tener conductas positivas. ¿Cómo relacionas tú esto que nos está comentando Sonia a un problema adictivo con las drogas, por ejemplo? Claro, César. Este tema es muy extensivo, ¿no? Pero también a la vez se habla de maduración a través de el placer, pero no el placer, como se dice, por medio de una sustancia, sino el placer que viene a ser normalmente algo natural, ¿no? Algo que, por ejemplo, normalmente es un 20%, pero no más de un 20% generado por una droga, ¿no? Entonces ahí también me doy cuenta de que lo social tiene un aumento para poder tener una recompensa y a la vez hablar de esto de adicciones en jóvenes me da un porqué hablar también de aprovechar exactamente ese sistema de recompensa en el cerebro, ¿no? Y esta sustancia y esta conducta también viene a ser un circuito de recompensa en el cerebro porque empuja a repetir la conducta que una persona trae por medio de una consecuencia. En este caso, por ejemplo, cuando me siento mal, ¿qué hago? ¿Cómo lo alivio, no? Y en este caso yo me doy cuenta que la persona no tiene la conciencia a esta edad todavía de poder establecer, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta de que sí tienes que poner un tema de salud más prevención, porque si es que la persona no sabe qué es una adicción, la familia no sabe qué es una adicción, en esta etapa no se puede poner, como se dice, saber de que tú lo vas a manejar o que yo sé cómo manejar, por ejemplo, una familia disfuncional, ¿no? Donde el papá y la mamá no viven juntos o tal vez el joven se crió en un ambiente donde solamente le criaron los abuelos. Entonces, está cableado a que el adolescente a través del cerebro, con esto maximice, ¿no? Los sentidos y a través del cerebro se sabe de que esto aumenta lo que es el riesgo. Entonces, a la pregunta que tú me estás haciendo, yo también me daría en ayudarte y en ayudar al público en que si el joven está consumiendo no significa de que sea débil, sino significa de que está usando algo para calmar algo, ¿no? Entonces vamos a saber de que solamente pueden ser mitos versus una realidad. ¿Por qué? Porque el ejemplo, ¿no? De decir la marihuana no me hace daño o el vape es inocente, ¿no? Pero a esa edad son disparadores disfuncionales de que dices, si siento esto, voy a calmar, voy a calmar y voy a ir a una fiesta y voy a tomar porque no pasa nada. Entonces lo normalizas. Y como esto es algo que va aumentando de a pocos, manejar estas habilidades de entrenarse es poco a poco, ¿no? Porque ya vas perdiendo sueños, vas perdiendo el tema de hacer deporte, rutinas. Y ahí es donde ya yo creo que a base del cerebro del adolescente busca intensidad y alivio rápido. Por eso es fácil engancharse. Entonces, pedir ayuda a tiempo es fuerza, no vergüenza. Yo creo que este tema te enseña habilidades, ¿no? Para no juzgar y acompañar por medio de un plan, ¿no, hermano? Gracias, César. Muchas gracias, José Luis, por tu comentario. Efectivamente, ¿no? Esto está pensado también por lo que tú comentas, ¿no? Muchas personas en nuestra ciudad, muchas personas en Cajamarca y bueno, no sé cómo será en México, seguramente que Sonia nos va a explicar un poco, pero acá es muy difícil, digamos, pedir ayuda sobre temas relacionados a las adicciones por el estigma que existe, que ya les comentaba, y entonces, o también por la vergüenza que puede estar sintiendo la persona que las padece, ¿no? Sin embargo, el hecho de pedir ayuda quiere decir de que uno pues está teniendo
enfrentándose al problema, ¿no? Y el enfrentarse al problema, pues lo acarrea a pedir ayuda o a buscar la ayuda si es que uno no sabe dónde pedirla, ¿no? Como muchas personas seguramente en nuestra localidad y en el Perú así lo han experimentado. Coméntanos, Sonia, con respecto a lo que nos dice, José Luis, ¿no? En México, ¿cómo es este tema de la ayuda, por ejemplo, en temas de salud mental? ¿Hay una apertura, no hay una apertura? ¿Es común, no es común? Es difícil para alguien decir, bueno, voy al psicólogo, voy al psiquiatra, voy no sé, a un centro de rehabilitación para pedir ayuda porque tengo problemas con el alcohol. ¿Cómo es en México este tipo de situaciones? Pues no sé si sea muy diferente que en Perú, pero nosotros tenemos una educación que no necesariamente es diseñada con inteligencia emocional. Tenemos una educación de que a los niños o desde que vamos creciendo, los adultos anulan nuestros comentarios, anulan nuestras emociones. Entonces el adulto o el adolescente es más complicado que se comunique, porque si fueron anulados en la primera etapa de la infancia, si fueron anulados sus sentimientos, sus comentarios, ahora ya no tiene que hablar porque sabe que sus comentarios no son importantes. Entonces, yo creo que las personas que estamos dedicadas a esto, tanto todos los adultos que estamos relacionados con estos jóvenes, profesores, padres de familia, lo primero que hay que generar es confianza, porque hace rato hablábamos del juicio y la vergüenza, y como bien dice José Luis, el ser humano lo que busca pues es placer y evita el dolor. Entonces es una conducta que es muy fácil que se refuerce la adicción. Entonces nosotros como adultos requerimos estar muy pendientes y dándoles la confianza para que ellos se expresen y validando sus emociones sobre todo. Porque es terrible, también he visto las estadísticas de suicidios que es muchísimo más grande en hombres por este tema de la difícil comunicación y la vergüenza al hablar. Entonces creo que no creo que sea tan diferente entre México y Perú este tema. Sonia, tú acabas de plantear dos temas súper importantes que lo vamos a tener en cuenta y para próximos programas. Y son el primero es la inteligencia emocional asociada a los niños, ¿no? A los niños. Y que tal vez en países latinoamericanos, por lo que estoy viendo la vez pasada, estuve conversando con un amigo argentino en esta misma plataforma y me decía casi lo mismo, ¿no? Me decía de que la educación emocional o la educación en inteligencia emocional, digamos que todavía no había alcanzado un nivel en el que podríamos decir que estamos siendo óptimos en ese desarrollo como un índice de, valga la redundancia, desarrollo humano. Ahora, en México tú me estás diciendo también de que todavía no encontramos, ¿no?, el camino a seguir para fortalecer estas capacidades. Entonces, por ahí hay otro tema bien profundo que se puede analizar. Y lo otro es el tema de los suicidios, ¿no?, que también están asociados a conductas depresivas, ¿no?, a conductas depresivas, están asociados a contextos también de lo que veníamos hablando, y están asociados también a esa búsqueda de placer que el cerebro tiene todo el tiempo, porque el cerebro, irónicamente, está creado o su construcción programática es así, que busca el placer, ¿no? El cerebro es una máquina que busca el placer, ¿no? Y justamente esa es una de las razones por las cuales las sustancias enganchan rápido al ser humano, porque dan un placer inmediato, y no solo porque dan un placer inmediato, sino porque anestesian y porque hacen de que uno ya esté totalmente alejado de eso que le causa dolor, ¿no? Justamente ese es el factor que en Latinoamérica quizás puede ser el que impulsa a que mucha gente consuma sustancias, porque vivimos una realidad bastante caótica, violencia, falta de oportunidades, etcétera, lo cual genera pues que el cerebro en esa búsqueda de placer encuentre la mejor manera de no sufrir por el dolor, ¿no? Que es Claro. difícil enfrentarlo. Sonia, coméntanos acerca de tu trabajo con la psicología infantil. ¿Qué tan importante es lo que tú nos acabas de mencionar para la prevención de cualquier tipo de conducta adictiva o para la prevención también del consumo de alcohol o sustancias como
importante, por ejemplo, la validación de las emociones y de toda esa construcción de su personalidad. Sí, yo creo que la validación de las emociones ahorita, en el contexto donde yo me desarrollo, creo que es un poquito más visto, es un poquito más aceptado esta parte de validar las emociones de los niños. Ya no es como, si lloras te voy a dar una razón para que llores de verdad, o ese tipo de oraciones con las que nos educaron a nosotros. Ya hoy creo que es diferente, se le escucha un poco más y creo que también es vital enseñarles desde pequeños a los niños a regularse. Y por ejemplo, la técnica de mindfulness me ha funcionado muy bien para que el niño entienda o se dé cuenta dentro de la misma práctica cómo de la ansiedad puede llegar él solo a regularse, que él entienda que él tiene las herramientas para hacerlo. Creo que eso es súper importante en el trabajo con los niños. Perfecto, aprender a enseñarle que las emociones son naturales, que las emociones existen, que las emociones no es algo que a lo que hay que temer, es súper importante, es parte de la psicoeducación infantil. Hay una pregunta que nos están haciendo por TikTok que la quiero compartir con ustedes para que cada uno de ustedes dé una respuesta. Empezando por José Luis. Nos preguntan, ¿no? ¿Por qué hay personas que prueban la droga no, dice, ¿por qué hay personas que prueban, tienen una experiencia con alguna sustancia, pero no se enganchan? A diferencia de otros que la prueban y continúan en un proceso que los lleva a una adicción y que los lleva a una condición que luego las lleva a que sean enjuiciados por la sociedad, ¿no? Por favor, José Luis. Ya, muchas gracias por esa pregunta. Y claro que toda persona que consume no quiere decir que sea adicta, ¿no? O no quiere decir de que va a generar una adicción, sino esto también lleva a saber de que hay algo biológico, más un aprendizaje, más un entorno y más un momento de vida. Porque si hablamos de genética o algo biológico, depende de la genética y del metabolismo, ¿no? Y la salud mental de cómo uno se desarrolló durante su temprana edad, porque cómo es que manipuló estas herramientas desde que fue niño, ¿no? Y cómo es su aprendizaje ahora de adulto. Y también todos los pensamientos que se envuelven, porque si es que tú tomas una decisión de no surgir a un momento en que sabes de que es tan extremista y vas a envolverte en una adicción, entonces es como que no me hace entrar a ese circuito. Ahora, la función que cumple la droga para que a esa persona se vuelva adicta tiene una función potente, ¿no? De que tiene que llenar un vacío primeramente. Y ese vacío es por tema de emoción, porque si tú te das cuenta, hay miles de personas de que son vulnerables, pero a la vez se van envolviendo en algo de que se quieren regular, pero a la misma vez corren el riesgo. Pero como se dice, la adicción no comienza porque tú decidas, sino porque es engañosa. En este caso te engaña gradualmente porque como dicen, si empieza a una edad, a una etapa donde es el adolescente, el cerebro es más sensible y la recompensa y la novedad de autocontrol aún no madura, entonces es por eso que a veces el adolescente suele tener más riesgo que una persona adulta con estabilidad, ¿no? Y que tiene más apoyo. Y con frecuencia se puede hablar de una dosis o un patrón de uso, ¿no, César? En donde tal vez hay fines de semana en un adulto, por ejemplo, cuando ya te estás mal, tienes problemas emocionales y mezclas los problemas emocionales que te pasan con mezclar con una sustancia. Entonces ahí es donde el cerebro se entrena más rápido. Entonces, si es que tu entorno consume y sabes de que hay un acceso fácil y lo normalizas, no quiere decir porque ya tomas un fin de semana eres adicto, sino porque a la costumbre que vas adaptándolo a tu cerebro, a darle ese mal funcionamiento y esa presión
de que cuando ya no consumas nada, te des cuenta de que necesitas nuevamente y que ya no tomas fines de semana, sino tomas, por ejemplo, cada intermediario, ¿no? Ya no es domingo, no es sábado ni domingo, sino ahora es sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Y después sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ahí te das cuenta que hay una estructura. Hay muchas personas que normalmente se van, trabajan, su sistema de recompensa les pide diversión y ese mismo día trabajas y te vas normalmente a hacer tus cosas. Eso no quiere decir de que ya porque tomaste ese día te convertiste en un adicto, ¿no? Las consecuencias que trae la adicción a temprana edad se asustan porque se puede dar de que el daño es más cercano y hasta te puedes acordar de las cosas que te pasaron en el pasado. Y eso es incontrolable, ¿no? Cuando una persona ya siente alivio así. Por esa misma razón, yo quisiera darte una respuesta más activa en que la persona que se vuelve adicta, lo principal es para que pueda regular con la sustancia el dolor y quiere repetir repetitivamente esta vulnerabilidad, ¿no? Entonces ahí es donde se enganchan. Pero si tú lo sabes manifestar, has tenido estudios, has tenido tal vez práctica de que tú eres consciente de que eres una persona que solamente es por diversión, entonces sí puedes divertirte en un momento, pero yo creo que la herramienta principal para que tú no puedas adaptarte a meterte en este círculo sería en que tengas una presencia de familia presente, ¿no? Tengas, no sé, cosas que hacer en el día. Por ejemplo, ya trabajas, pero también a la vez no solamente sales fines de semana, practicas un deporte, tienes metas, tienes límites. Ahí donde esos límites bajan el riesgo, ¿no? Entonces, cada persona que actúa con límites también está diciendo a una adicción, no, hasta ahí nomás, ¿no? Ahí me quedo y mejor mañana trabajo y solamente tomo un poco y ya me voy. Gracias. Gracias, César. Perfecto, muy, tu respuesta muy importante, muy clara, que espero de que haya satisfecho a la persona que ha hecho la pregunta, pero también le voy a trasladar la misma inquietud a Sonia para que nos dé también la perspectiva, para que desde la psicología infantil pueda también darnos una luz acerca de esta pregunta que es bastante trascendental, ¿no? ¿Quién no se ha hecho esta pregunta, no? Y más aún las personas que tienen un familiar en casa que seguro que atraviesa un problema de adicción, seguramente con más ahínco se han hecho esta pregunta. Y aprovecho para saludar a mi amigo José Olivares, que está conectado también, y a mi muy buen amigo de Lima, el artista medalla de oro de la Escuela de Bellas Artes de Lima, Renzo Herboso Bravo. Un saludo para ti. Entonces, Sonia, ayúdanos con esta pregunta que es un poco complicada en realidad responder a esta pregunta, ¿no? Porque nos plantea una dificultad conceptual, una dificultad biológica, como lo decía José Luis, y contextual, como nos decías tú, Sonia. Pero tratemos de esbozar un intento de respuesta con las herramientas que esta noche estamos compartiendo. Por favor, Sonia. Sí, gracias. Pues como bien decía José Luis, es multifactorial. A veces nosotros vemos a una adicción o imaginamos cuando escuchamos adicto, imaginamos a esa persona que narrabas al principio, ¿no? Que describías al principio, a una persona que tiene pérdida de voluntad, a una persona que pues está consumiendo, que está tirada en la calle, pero ¿qué tal a esa persona que sale a trabajar a las 5 de la mañana y regresa a las 9, 10 de la noche? Entonces, la adicción es un escape, es una solución a algo, es el final de la cadena. Entonces, ¿por qué hay personas que se enganchan y hay personas que no? Hay personas que se enganchan con la adicción a las sustancias, pero hay personas que se enganchan a una relación, que se enganchan a una conducta. Es complicado saber hasta dónde estamos solucionando o qué es lo que estamos solucionando.
También hablaba José Luis acerca de la familia, del respaldo de la familia. Creo que en América vivimos la ausencia muchas veces de estas figuras paterna o materna, porque cuando el padre a veces abandona a la casa o abandona el cuidado de los hijos, la madre se tiene que hacer responsable de todo esto y los hijos quedan un poquito a la deriva. Entonces, el contexto en donde estos niños se desarrollen va a marcar bastante cómo van a expresar esa ausencia, cómo van a resolver esa mirada, cómo van a resolver esos pendientes que ellos tienen, esas necesidades humanas que ellos generaron, cómo las van a resolver desde el medio en donde se desenvuelven. Bien decías hace rato, en la edad temprana, en la adolescencia, pues es muy fácil que se enganchen porque es un placer inmediato, es compañía, nos trae, las sustancias nos traen muchísimos satisfactores, nos hacen perder la conciencia, nos hacen estar en compañía. Aquí en México hubo una campaña que decía, con las adicciones nunca estarás solo. Y empiezan con una imagen de los chicos consumiendo y después de un chico con alucinaciones. Entonces, es toda esta parte que está sanando o qué vacío está llenando esta sustancia en mi vida. Entonces, ¿por qué algunos se enganchan y otros no? Porque las heridas son diferentes. Las heridas también, aparte de ser diferentes, son de diferente profundidad. Y aparte, el deseo, el dejar una adicción no es cuestión de voluntad, pero cuando nosotros nos damos cuenta qué nos está resolviendo, ahí sí podemos tener responsabilidad y ahí es donde podemos tomar acción. Gracias, Sonia, por compartirnos esta reflexión en torno a la pregunta que nos hacen por TikTok. Y bueno, un saludo también para mi amigo Johan Salazar, que se encuentra también en sala. Y efectivamente, ¿no? Efectivamente, esta es una pregunta bastante profunda la que nos hacen y hemos tenido dos perspectivas, ¿no? La primera perspectiva que nos da José Luis acerca de una cuestión biológica, una cuestión social y una cuestión también del contexto, ¿no? Y Sonia lo que nos plantea es que el por qué uno se engancha más que otro es justamente por esa búsqueda de una solución, ¿no? O sea, asumir que el hecho de acallar las voces o acallar la necesidad o el problema se lo puede hacer a través de consumir o tener una conducta adictiva, ¿no? Podemos solucionar esos vacíos con una pareja, podemos solucionar un vacío con el alcohol o podemos solucionar ese vacío con el placer que nos puede brindar el alcohol, la cerveza, la marihuana o etcétera, ¿no? En lo que coinciden ambos, tanto José Luis como Sonia, es en que hay algo que está circundando por ambos extremos, ¿no? Y es el dolor. Frente al dolor, uno busca una solución, ¿no? Y en este caso, la conducta adictiva suele ser la solución que encontramos a ese dolor, porque todavía no podemos encontrar o nos faltan las técnicas, la inteligencia emocional para encontrar esa otra información, ¿no? Que procese nuestro cerebro, que nos ayuden a tener otro tipo de conductas, ¿no? Lo que Sonia le ha llamado un diseño de sistema de un programa para nuestro cerebro que se adapte a nuevas conductas, ¿no? Yo no quiero dejar de pasar por alto la pregunta también, pero yo voy a dar una respuesta un poco más sociológica, que es el área en la que yo me desenvuelvo, ¿no? Los seres humanos, como especie, tenemos la posibilidad de desarrollarnos como especie, ¿no? Llegar a un desarrollo pleno, ¿no? Como seres humanos. Sin embargo, para lograr un desarrollo pleno como seres humanos, nosotros necesitamos vivir en un ambiente equilibrado, es decir, emocionalmente equilibrado, socialmente equilibrado, económicamente equilibrado, académicamente equilibrado. Sin embargo, estas condiciones no se nos ofrecen, digamos, en ningún país.
El ser humano no ha logrado equilibrar todo esto que necesita para desarrollar plenamente sus facultades como ser humano. Como no tenemos este ambiente, entonces lo que ocurre es de que el ser humano en estas circunstancias no va a desarrollarse completamente. Y si a esto le agregamos que las circunstancias en las que el ser humano vive, Latinoamérica hablando, por ejemplo, ¿no? Que ya mencionaba, violencia, alcoholismo, drogadicción, autoritarismos, etcétera, 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 van a impedir mucho más que desarrollemos estas facultades como seres humanos que nos permitan tener un equilibrio emocional. Y en ese punto estoy completamente de acuerdo con lo que mencionaba José Luis, ¿no? Pero quiero agregar lo siguiente. El ser humano tiene un proceso de crecimiento, ¿no? Desde el feto hasta la muerte. En los primeros años es en donde formamos nuestra personalidad. En esos primeros años, Sonia nos decía de que hay que poder conocer las emociones y poder tener una inteligencia emocional que nos ayuden para el futuro. Este es el momento preciso en donde los seres humanos van a desarrollar lo que van a hacer hacia el futuro, ¿no? Resulta de que hay personas que pueden madurar en contextos difíciles más que otras, puede ser por una cuestión biológica o social. Aquellas personas que no logran madurar emocionalmente, cuando se enfrentan a la vida adulta, van a actuar como niños. Y entonces un niño pues quiere satisfacer inmediatamente un deseo, quiere satisfacer inmediatamente una necesidad, quiere satisfacer inmediatamente un vacío. Entonces, ocurre de que al yo, como niño, que no pudo desarrollarse su personalidad y madurar a nivel personal, llego a la adolescencia con esta conducta, es muy fácil de que yo me enganche en las drogas porque no tengo esa capacidad madura de enfrentar un problema. Entonces, más o menos la sociología nos da esta explicación. Sonia, teniendo en cuenta todo lo que estamos hablando desde el inicio de nuestra charla, de nuestra conversación, que mira, sin darnos cuenta ya estamos 50 minutos de charla, ¿cómo podríamos nosotros, digamos, a través del uso de la psicología infantil y a través del uso de este diseño de programas, que tú eres experto en diseño de programas para computadoras, tratar de generar, por ejemplo, un canal de prevención frente a las conductas adictivas que, como tú muy bien lo recalcas, no solamente son a sustancias, sino puede ser a sentimientos, inclusive a relaciones sentimentales? Y si podrías enfocarnos un poco en ese ámbito, en una conducta adictiva, a un sentimiento, a una emoción o a una relación, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Acabas de tocar un tema súper importante del niño y del adulto. Entonces, hay algo, perdón, hay algo, Sí, sí, no te preocupes. el niño actúa por acción y reacción. Y el adulto se diferencia porque hay unos segundos entre la acción y la reacción. Entonces, es ahí, creo yo, donde podemos generar la conciencia de qué hay antes del consumo, qué hay antes de ese deseo de consumo. Me estoy yendo muy para acá, ahorita quise abordar esto, ¿qué es lo que necesito antes del consumo? ¿Cuál es la sensación? Y a partir de ahí, generar la conciencia, y a partir de ahí es donde se puede hacer el cambio real. En esos instantes antes de la necesidad del consumo. Y como decías acerca del niño y del adulto, de cómo se puede haber una conducta de prevención, yo creo que escuchando, con una escucha activa y generosa, porque las personas que nos están escuchando, algunas tendrán alguna conducta, o con esto que están escuchando, nos caen los 20, se dice aquí en México, como que empezamos a identificar cosas que a lo mejor antes no. Cuando nosotros comenzamos a identificar algo, no dudemos, pidamos apoyo, pidamos la ayuda que necesitamos, como bien decía José Luis hace rato. Tenemos que quitarnos esa vergüenza y esa culpa, que son los grandes verdugos, y acercarnos a gente profesional, no a gente que nos vende soluciones rápidas, que nos vende sanación, porque eso no sucede. Nosotros somos los que tenemos la capacidad, nosotros tenemos la responsabilidad
de girar el timón y de poder tomar acciones diferentes. Pero como prevención yo diría eso, escucharnos, atendernos como si fuéramos nuestro mejor amigo, dejarnos de juicios y decirnos, pues sí, estoy viviendo esto, es real, me duele, es real, ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Creo que podría ser una solución el podernos nosotros mismos validar lo que estamos sintiendo. Si antes alguien no lo hizo, nosotros hacerlo y nosotros ser conscientes y verbalizar eso que sentimos, ese dolor, esa ausencia, esa tristeza, darle validez y pedir ayuda, pedir apoyo. Gracias por esa reflexión, por ese comentario. Efectivamente, no validar los sentimientos y las emociones es súper importante cuando hablamos de temas como las adicciones y cuando hablamos de temas también de inteligencia emocional o cuando tenemos, por ejemplo, en casa a un niño o una niña en crianza, ¿no? Mucho se ha dicho, José Luis, que para ser padre no se estudia o para ser padre, digamos, uno no se prepara, ¿no? Pero sin embargo, yo pienso que tal vez ese dicho no está muy acorde a nuestros tiempos, porque yo creo que si uno piensa tener un hijo, debería prepararse para poder contribuir a la formación del ser humano, ¿no? Que eso es algo fundamental, ¿no? Quizás muchos no lo hemos hecho, no lo hacemos, nunca lo supimos, pero hoy creo que podría ser una forma también de prevención, ¿no? El educarse en cuanto a la formación de los niños, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, José Luis, y como para ir, digamos, un poco ya haciendo las conclusiones de la noche, ¿qué nos podrías decir tú acerca de adicciones que no tienen que ver con las sustancias como el alcohol o sustancias de otro tipo, sino más bien que tengan que ver, por ejemplo, con relaciones afectivas? En el caso de Latinoamérica, por ejemplo, mucho se habla sobre relaciones tóxicas, ¿no? Que también resultan ser una dependencia, ¿no? O partir de conductas adictivas. ¿Cuál sería tu perspectiva, tu opinión o tu reflexión acerca de este punto de vista, de este tópico que también tiene que ver con conductas adictivas? Gracias, César. Yo creo que el tema de que no solamente la adicción puede ser una sustancia, porque para tapar las emociones del pasado tal vez, o las cosas que constantemente pasamos durante nuestros días, no solamente es que vas a correr de frente a tomar, sino que también se coge el tema de relaciones afectivas o relaciones tóxicas, ¿no? En el caso de que si tú tienes tal vez una relación prácticamente emocional, por ejemplo, en pareja, y si te das cuenta de que te hace daño, pero sigues ahí, o cumples promesas que no puedes cumplir y al final el que sale dañado eres tú, y tal vez te está rompiendo por dentro, pero sin embargo, a veces te das cuenta de que no eres la misma persona de cuando antes de que conozcas a esa persona te comportabas. Entonces ahí es donde ya vas tomando una dependencia emocional, ¿no? Vas teniendo un Uh-huh. miedo intenso a estar solo. Y ahí es donde entra un pánico, ¿no? Al abandono, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde ya, tú, como se dice, he aprendido tantas cosas, he leído tantas cosas de esto relacionado a lo que específicamente me preguntaste, a las relaciones tóxicas, en que uno ya va sacando su niño interior. Y esto lo aprendí de un libro que es de David Fishman, que dice que no curas las heridas del pasado, y que si tú no curas las heridas del pasado, vas relacionándote en tu futuro, haciendo daño a otras personas. Y eso está muy claro, porque a veces aguantar faltas de respeto por amor, o la necesidad del contacto constante, los celos, la falta de control, ¿no? Y ese miedo intenso de estar solos, a veces es un vínculo de ser codependiente de tu pareja. Y ahí donde te das cuenta, hermano, en que esto se vuelve como una adicción, porque tratas de salvar a otra persona y a la vez ser la persona salvadora
para que todo lo que pase quieras solucionarlo en un momento y sacrificar tu bienestar, ¿no? Por otra persona. Y a veces eso también reemplaza un consumo, ¿no? Porque ahí es donde viene el sistema de conducta, ¿no? Viene la violencia, los problemas graves entre pareja, ¿no? Se ha visto mucho lo que feminicidio, ¿no? Donde se puede ver de que a través de que ya no sientes cómo controlar ese impacto que te da, de que a veces la pareja ya no te haga caso, entonces quieres violentar, ¿no? Entonces, ahí es donde te das cuenta de que ya esa recompensa ya no es una sustancia, sino es una conducta. Y esta conducta enganchando tanto así como que quieres un alivio rápido y quieres pelearte con la pareja ahí rápido. Y entonces ahí también el cerebro, tú le enseñas a que esa conducta se vuelve autodestructiva y a la vez también te causa como una dopamina, aunque te cause una herida, también es como un apego inseguro, ¿no? Ya comienzas a tener bajo autoestima, comienzas a tener traumas de abandono, subes ese miedo de perder, la baja capacidad de poner límites. Y entonces ahí es donde te das cuenta de que esta adicción no solamente viene a ser por tema adictivo, sino por tema de que pierdes ese tema de tu rutina, ¿no? Por ejemplo, por estar pensando en la pareja, a veces ya ni trabajas, ya ni estudias, ya no te juntas ni con amigos, solamente por estar impactado en estar manipulando a una persona y te aíslas, ¿no? Te sientes incómodo. Entonces, el tema de cómo se habla concretamente en tema de relaciones tóxicas es que tienes que volver a recuperar tu identidad, ¿no? Esto se da a que depende de los hábitos, hermano, y de que yo como coach recomiendo de que si tú tienes un vínculo sano semanal, una actividad propia, de que te tengas que dar tu parte como persona, como pareja, y decir, no, ¿sabes qué? Yo hoy quiero hacer esto, perdóname, pero yo creo que cada quien tiene su responsabilidad y darse su lugar, ¿no? Entonces ahí es donde la otra persona te das cuenta de que de repente no surge ese límite, pero también de repente necesita en el tema de autoestima, porque uno nunca logra conocer a una persona del todo. Al principio todo es bonito cuando uno se enamora, pero después ya no todo es bonito, ¿no? Comienzan las discusiones, todo esto. Entonces ahí es donde tú tienes que darte tu espacio y saber de que si te pones límites y reconocer, ¿no? No, esta persona es puede estar conmigo porque se pone límites, se da su lugar, entonces yo también me doy mi lugar. Y si la persona no se quiere dar su lugar, entonces yo me doy mi lugar como persona, como pareja, ¿no? Y ahí es donde ya la relación comienza a moverse nuevamente de una forma formal, de una forma sana, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien, muchísimas gracias por la respuesta, José Luis. Sonia, a manera de conclusión, ¿cuán importante es la compasión cuando enfrentamos alguna situación problemática que, bueno, tal vez no tenga, o tal vez no específicamente en las adicciones, o no específicamente en el tema de las parejas, ¿no? Sino en general, en la vida diaria, en la vida cotidiana, en el día a día? ¿Qué tan importante es la compasión con uno mismo y con los demás para enfrentar el trajín, pues, de la vida contemporánea, de la posmodernidad? Creo que es un punto de partida súper importante porque a través de la compasión podemos despegarnos un poquito de las situaciones y podemos observarlas y a partir de ahí podemos tomar responsabilidad, podemos tomar decisiones, pero de una manera amorosa y no desde el juicio, porque de repente nosotros nos hablamos peor que nuestro peor enemigo. De repente nosotros simplemente cuando nos golpeamos, o como cuando cometemos un error, nos insultamos de una manera terrible. El cerebro no entiende de bromas, el cerebro no entiende de juegos el cerebro todo lo toma literal. Entonces es súper importante qué software le estamos metiendo a nuestro cuerpo, qué información le estamos metiendo,
Cuando nosotros nos insultamos o nos hablamos de esas maneras como estamos acostumbrados, pues nuestro cerebro todo lo toma literal. Entonces, es muy bueno que comencemos nosotros a hacer esa distinción y podamos aprender a ser compasivos con nosotros y con los demás. Porque a partir de ahí creo que es donde podemos hacer la diferencia. Cuando nosotros comenzamos a ser compasivos con nosotros, nuestro cerebro empieza a hacer nuevas conexiones neuronales y puede hacer una sinapsis diferente y a partir de ahí puede haber un cambio radical. Creo que sería un muy buen ejercicio que comenzáramos a hablarnos como le hablaríamos a un muy buen amigo, sin ser permisivos, porque también podemos caer en la idea de que tener autocompasión puede ser darme chance de hacer lo que yo quiera, ¿no? Pero no. A partir, cuando tú le hablarías, por ejemplo, a José Luis, cuando vieras que estuviera cometiendo algo que no es positivo para él, quizá le darías un consejo, pero no aprobando lo que está haciendo, sino le ayudarías a buscar una solución. Creo que eso puede apoyar muchísimo en el cambio de conductas. El ver qué software le estamos metiendo a nuestra supercomputadora. Sonia, y aparte de la compasión, ¿qué otra herramienta podemos usar para modificar la conducta o para poder tener otro tipo de información que nuestro cerebro procese y generemos una nueva realidad, ¿no? ¿Qué aparte de la compasión? Pues mira, yo creo que en el caso de los niños es como adultos ver qué información, así como hablábamos ahorita, qué información estoy dejando que entre a la cabeza de mi hijo. Porque todo lo que entra de información se va a quedar ahí grabado y eso lo va a llevar a buscar cosas similares en el futuro, cosas conocidas. La adicción a sustancias, a conductas, es algo conocido ya por nuestro cerebro. Por eso es que nos orillamos hacia esa solución, porque es algo que ya está conocido. Y en cuanto a los adultos, pues no se trata de dejar de consumir. Creo que esa no es la solución, porque cuando dejamos de consumir, cuando pensamos que es la solución, hay recaídas. Entonces creo que el tema no es dejar de consumir, sino revisar que nuestro sistema ya no necesite de esa estrategia. Como te decía hace un rato, es revisar qué me está llevando a esa conducta, qué está solucionando la adicción, para a partir de ahí yo pueda ver de qué otra manera puedo, cuando dejo de consumir, qué otra conducta puedo tomar para que reemplace a esta que estoy teniendo. No sé si me expliqué bien. Perfectamente te explicaste. Ahora, con respecto a la adaptación, por ejemplo, hacia nuevas formas de vida, partiendo desde la programación y desde adquirir nueva información, ¿cuál sería la propuesta o tu propuesta, ¿no? A nivel, por ejemplo, infantil, para como una manera de psicoeducar, ¿no? A los niños para evitar ese tipo de situaciones. ¿Qué recomendarías tú a los padres de familia? Que es algo también que me están preguntando por interno. Como tú sabes, para el ser humano es muy importante la mirada, la atención. Entonces, como te decía hace rato, la escucha debe de ser generosa. De repente nosotros como adultos estamos acostumbrados a llevar un ritmo de vida muy acelerado y dejamos al niño con la niñera, que antes era la televisión y hoy por hoy son los dispositivos móviles. Entonces eso les viene a resolver el tema a los papás y a los niños. Entonces creo que podemos ver qué información le damos a los niños, revisar el grado de violencia, hacer como un acuse de qué tipo de vida estoy viviendo, cómo estoy viviendo yo, porque el niño va a tomarme a mí como modelo de adulto, va a tomar a mí con mi pareja como modelo de pareja que él va a reproducir más adelante. Entonces, creo que una herramienta importante podría ser enseñarle al niño
que las herramientas básicas las tiene él, porque sabemos que hay drogas endógenas y drogas exógenas. Entonces la droga endógena es la que puedo provocar yo, la droga exógena es la que viene de afuera. Entonces, ¿de qué manera puedo regular? ¿De qué manera puedo conseguir esa dopamina? ¿De qué manera puedo conseguir todo eso de lo que me aferro afuera? ¿De qué manera lo puedo conseguir yo? Hace ratito hablaba José Luis de algo importante, que era qué conducta voy a tener, quizá deportiva, quizá convivencia, eh, ¿qué, ¿qué herramienta voy a tener? Hace rato les hablaba también de la herramienta del mindfulness, que es algo para educar mi cabeza, educar mi cerebro, y en una edad temprana es darle todas las herramientas al niño para que más adelante sepa que él cuenta con esa cajita de herramientas y en el momento que la necesite pueda hacer uso de ellas. Eh, Sonia, explícanos un poco acerca del mindfulness, cómo se aplica, cómo lo podemos, digamos, con facilidad usar. El mindfulness es atención plena, es práctica, es una práctica contemplativa basada en ciencia. Eh, es, podemos hacerlo muy fácil, es una práctica que va a educar a mi cerebro a generar nuevas conexiones neuronales. Entonces, actualmente hay mucha información en redes acerca de esto, pero simplemente podemos ponerles a los niños a hacer ejercicios sencillos como eh, cerrar los ojos, respirar, inhalar, exhalar de una manera pausada. Eh, Hay un ejercicio que les pongo a los niños que les gusta mucho, que es acostarlos y ponerles un peluchito en el estómago y decirles que lo arrullen. Con la respiración, el abdomen sube y baja. Entonces, que van a arrullar al peluchito o ese efecto tiene la respiración, qué efecto tiene el detener su mente. No es poner la mente en blanco de ninguna manera, sino bajar ese estrés, bajar ese pensamiento que está brincando de un lugar a otro y tomar el control. Esa es básicamente la finalidad del área de mindfulness. Muchas gracias, Sonia. Bueno, nos hemos pasado 17 minutos, ya seguro en cualquier momento me van a llamar a llamarme la atención por esos 17 minutos extra, pero no hay ningún problema, yo asumo la responsabilidad. Muchísimas gracias, Sonia, por estar con nosotros. Espero que no sea ni la primera ni la última vez que nos estés acompañando. Espero de que tengamos otras sesiones con otros temas y quisiera que en los temas que se refiere a psicología infantil, lenguaje para sordos, que también tú tienes experiencia en eso, medicina tradicional mexicana, nos gustaría en algún momento hablar de eso, por ejemplo, ¿no? O específicamente también en el tema que tú has vinculado, ¿no? El diseño de sistemas computacionales y el diseño también de sistemas para la creación de nuevas conductas a partir de la información registrada en nuestro cerebro. Estoy muy agradecido contigo. Nosotros estamos muy felices desde la Universidad Nacional de Cajamarca de haber contado esta noche con tu participación, con tu tiempo, con tu destacada forma de hacernos llegar la información, así como también estoy agradecido con José Luis que se haya tomado el tiempo también y haya aceptado también la invitación que le hice para que forme parte de esta tribuna esta noche y de esta conferencia, bueno, de esta conferencia conversatorio que hemos tenido en esta oportunidad. Quiero agradecer también a las personas que se han conectado a través del Facebook y a través del TikTok. También está por ahí Noemí Fernández Abanto, que nos dice que es muy importante la escucha activa, la comunicación efectiva y el fortalecimiento del vínculo afectivo en los niños. Este es el comentario de Noemí, que es enfermera, como les decía, que está interesada también en estos temas y que nos ha acompañado durante toda la sesión. Y también creo que está por ahí alguien que se llama Zumba Compati. Un saludo también para ti. Gracias por estar pendiente de lo que estamos haciendo. David Steven, gracias también por tu participación. Chuchu también está ahí en TikTok. Carlos, Martín, Ana, José Olivares, el Mirador del Kayak Puma.
bueno, y hay más personas que han dejado ahí sus likes y sus felicitaciones. Muchísimas gracias, Sonia. Eh, unas palabras o una reflexión final en torno a lo que hemos conversado el día de hoy. Y no sé si te has sentido cómoda, de repente hay cosas que mejorar, de repente no lo hemos hecho bien, lo que tú quieras decirnos, dínoslo porque eso nos va a ayudar a mejorar. No, al contrario, estoy muy agradecida con ustedes por la invitación y a la gente que está comentando, porque de eso se trata, de que haya una interacción y como les decía hace rato, es súper importante validar las emociones y hablar al respecto. Entonces, estos son unos foros súper importantes porque, bueno, tú eres sociólogo, José Luis es un coach de vida, entonces es gente a la que se pueden acercar y es el momento de que podían preguntar y pueden interactuar y pues la invitación a que podamos hablar, podamos expresar lo que sentimos y así poder buscar decidir un cambio de vida, ¿no? Y yo muy agradecida con ustedes y con la comunidad de la Universidad de Cajamarca. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Quiero también agradecer la presencia en el TikTok, en el live del gerente de Desarrollo Social y Humano de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, quien también ha estado pendiente de la transmisión de esta noche. Muchísimas gracias, ingeniero Oscar, por la importancia que le ha tomado a este programa en esta transmisión de Diálogos con Sentido, en su episodio internacional desde México, con Sonia en el tema que nos ha convocado esta noche, que tiene que ver con las adicciones y una perspectiva desde la compasión. Muchísimas gracias entonces a la gente de la municipalidad que está allí pendiente de esta conferencia, como lo mencioné en el inicio de la sesión. José Luis, por favor, tus palabras finales y una recomendación, no sé qué nos quieras hacer también en torno a esta edición internacional de Diálogos con Sentido. Sí, César, muchas gracias también por la invitación, gracias a Sonia, porque también a partir de lo que hemos hablado, yo creo que es llenar y también la edad temprana tiene mucho que ver porque sabes lo mucho y lo fuerte de lo que es la habilidad para sobrevivir. Cuando un niño aprenda a nombrar lo que siente, a pedir ayuda sin vergüenza y a calmar su cuerpo sin lastimarse, crece con un mensaje interno poderoso. Lo que me pasa tiene solución y yo tengo el valor y puedo salir adelante. Desde que uno es niño, comienza a ser capaz de enseñarle al cerebro esas cosas. Yo creo que gracias a todo lo que hemos contribuido con Sonia, me despido, tal vez en alguna otra oportunidad pueda tener tal vez otra entrevista o no sé, pero espero que esta conversación nos motive a prevenir, a acompañar y a pedir ayuda a tiempo. Muy buenas noches. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias a los dos. Sí, yo les hago la invitación también para plantear otro tema. Quizás ahí entre los tres podemos organizar otro tema, tal vez con este formato, con otro formato, quizás modera a alguien más. Este espacio en realidad es para experimentar, ¿no? Para experimentar en torno a qué queremos plantear, qué problemática queremos plantear y cómo queremos abordarla, ¿no? Esta vez me ha tocado a mí ser el moderador y escucharlos a ustedes, a la gente del TikTok y del Facebook, pero podemos plantear otro tipo de formato, ¿no? En el que tal vez José Luis modere y en el que también personas que están en el TikTok que quieran interactuar a través de live, también nos lo digan, nos dejen un mensaje ahí al interno y puedan también unirse, ¿no? Y hacer una charla de repente más amplia, o de repente por ahí Sonia nos da un taller, o de repente José Luis también nos regala un taller con respecto a este tipo de situaciones, ¿no? Yo desde la universidad me siento muy agradecido. También envío un saludo a mi amigo Carlos Gil, el comunicador de la Gerencia de Turismo y Cultura de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, que también está atento ahí a la difusión académica que estamos haciendo desde la Universidad Nacional de Cajamarca y con quien también tenemos pendiente algún tipo de formato para una conversación. Carlitos, gracias por tu presencia. Y
Agradecerles nuevamente, Sonia, nuevamente José Luis. Voy a cerrar el live. Gracias desde la Universidad Nacional de Cajamarca, desde UNC Radio TV y desde Otra Prensa. Muchísimas gracias por su participación. Voy a cerrar el live del stream, pero seguimos en TikTok unos 3 minutitos o 5 minutitos, por favor. Ya, gracias a todos, gracias.